Hola, bienvenidos mis queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte, bienvenidos a este otro tema de nuestra semana, ¿verdad? Esperando que todo salga bien, que todo se salga de la mejor manera y que por supuesto podamos aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera. Entonces, como ustedes tienen en su talla, el tema que vamos a estudiar esta semana es Europa. Europa es uno de los continentes del mundo. Podemos decir que es el segundo continente más pequeño del mundo. Europa tiene aproximadamente una extensión territorial de 10.530.751 kilómetros cuadrados. Entonces lo que vamos a estar haciendo durante toda esta presentación es que les voy a presentar los puntos más importantes sobre Europa, lo más destacado, hablando geográficamente y hablando hidrográficamente, o sea, hablando de geografía, hablando de montañas, de cordilleras, y hablando de hidrografía, hablando de lagos y ríos. El resto, ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación sobre el continente europeo, ¿verdad? Porque como la clase no alcanza para tanto, solo es 2 veces por semana, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Europa es un continente que está ubicado en el hemisferio norte y se le reconoce, como había dicho, como el segundo continente más pequeño. Pero a pesar de ser el segundo más pequeño, es el tercer continente más poblado. El primer continente más poblado del mundo es Asia. El segundo continente más poblado del mundo es África. Y el tercer continente más poblado, en este caso, sería Europa. En realidad, Europa forma parte de una enorme masa de tierra que, si ustedes conocen la historia, algunos autores la denominan como Eurasia. ¿Por qué la denominan como Eurasia? Esto debido a sus particulares características históricas y culturales que ha tenido. ¿Por qué Eurasia? Porque en un momento Europa y Asia comparten territorios, ¿verdad? Pero por cuestiones históricas y culturales, Europa se separó, no en territorio, porque sí en el mismo territorio, pero sí se separaron siendo un continente cada uno. Europa está formado por 45 países y además es un país lleno de cultura, chicos. Es un país rico en cultura, rico en historia. Entonces, por esto, Europa es considerado la cuna del Renacimiento y la Reforma protestante. ¿Qué quiere decir esto? Que grandes pensadores y filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, artistas como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, exploradores y científicos como el que nosotros conocemos, Cristóbal Colón, Galileo, Newton y hasta el mismo Einstein, todos estos personajes importantes han nacido en suelo europeo. Entonces, por estas cosas, a Europa se le considera la cuna del Renacimiento y la Reforma protestante. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Europa es un país rico en cultura y lleno de mucha historia interesante que nos estaríamos mucho tiempo tratando de investigar. Entonces, estoy tocando puntos claves, puntos precisos que nosotros debemos de conocer de estos países. Europa, como todo continente, ¿verdad?, tiene límites. Al norte, Europa limita con el océano Ártico, al oeste con el océano Atlántico y con el mar Negro y el mar Mediterráneo al sur, y con el mar Caspio al sureste. Entonces es más fácil que nosotros aprendamos a leer los límites observando un mapa, ¿verdad? Porque solo nos ubicamos en norte, sur, este y oeste y vemos con quién limita en esos puntos. La geología de Europa se caracteriza por la existencia de grandes sistemas montañosos, o sea que Europa tiene grandes sistemas montañosos, tiene importantes cuencas hidrográficas y la mayor proporción de costas en el mundo se encuentran en este continente, en el continente europeo.
Ahorita estamos hablando de geografía, así como lo dice su título. Recuerde que geografía es describir la Tierra, descripción de la Tierra. Entonces lo que vamos a conocer, cuáles son esos puntos importantes cuando se habla de geografía con Europa. Por ejemplo, tenemos los Alpes. Los Alpes, que es el sistema montañoso más grande del continente. Los Alpes es el sistema montañoso más grande que Europa tiene. Y este está ubicado entre Suiza, Italia, Austria y Francia. O sea que ese sistema montañoso pasa por todos esos países. Entonces, por eso es el más grande de ese continente, porque abarca 4 países. Luego está la montaña Mont Blanc, que este es el pico más alto en la Unión Europea, aproximadamente tiene una altura de 4.808 metros. Entonces tenemos el pico más grande de Europa, que es la montaña Mont Blanc. Ahora bien, si nos vamos a las cordilleras, Europa tiene, yo le estoy mencionando, lo más importante, lo que siempre resalta, lo que usted debería conocer, como nosotros le llamamos cultura general, ¿verdad?, de un país. Las cordilleras más importantes y más grandes que Europa tiene son las cordilleras béticas, los Pirineos y la cordillera del Cáucaso. Estas 3 son las cordilleras más importantes. Ahora bien, una pregunta que todos nos hacemos siempre: ¿cuál es el país más grande? Pues obviamente, ¿verdad?, el país más grande de Europa es Rusia, aunque si ustedes han observado el mapa, ¿verdad?, Rusia se encuentra en parte de territorio asiático y territorio europeo. Ahora, si nos vamos con la hidrografía de Rusia, recordemos que la hidrografía es la ciencia que estudia los cuerpos del agua, ya sea océanos, ríos, mares, lagos. Entonces, hidrografía, nos vamos a enfocar en los principales ríos y los principales lagos que tiene Europa. Muy importante. Los principales ríos de Europa, traté de ponerles, tiene muchos ríos Europa, pero los que sirven muchísimo a las personas y los que sirven de fuente de abastecimiento de agua, entonces todos esos los coloqué allí. Entonces, el primer río, tenemos el río Danubio. El río Danubio es el segundo río más largo de Europa. Este río tiene una longitud aproximada de 2.850 kilómetros. Entonces, río Danubio es el segundo río más largo, de Europa. Preguntas de examen o de prueba. Luego está el río Rin. El río Rin es uno de los más importantes. ¿Por qué es importante este río? Porque sirve de vía fluvial. Este es el río más utilizado en la Unión Europea para poder transportar en barco, ya sea mercadería, de un lugar a otro. Es el río Rin. Es uno de los más importantes en la vía fluvial. Luego está el río Sena. El río Sena. Este río, a la orilla del río, es importante porque a la orilla del río ustedes pueden contemplar un montón de monumentos representativos de la ciudad. Puedo decir que son los monumentos más representativos de la ciudad, y es por eso que los visitantes o turistas que llegan a Europa son guiados en barco a través de este río, porque es uno de los atractivos más fuertes que tiene la ciudad. Recuerde que el turismo, ¿verdad?, es uno de los puntos importantes en los países porque genera divisas. Entonces, el río Sena es importante porque enfrente del río Sena están los monumentos más representativos de Europa. Entonces, cuando vienen los turistas o las personas, lo que hacen es transportarlos en barcos para que, aparte de que sepan del río Sena, vean los monumentos más importantes que tiene Europa. Luego está el río Támesis. Este río Támesis es la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Londres. Por eso es importante, porque este río Támesis es quien abastece de agua a esta ciudad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, conocer que ese río, alguna vez ustedes van a ir a visitar alguno de esos países, entonces tienen que saber su historia. Y luego está el río Volga. El río Volga, con una longitud aproximadamente de 3.645 kilómetros, es el río más largo y es el río más caudaloso de Europa. Entonces, si yo pongo a pensarlos y les preguntaría, ¿cuál es el río más largo de Europa? El río Volga. ¿Cuál es el río más caudaloso de Europa?
el río Volga. ¿Y cuál es el río, cuál es el segundo río más largo de Europa? Pues ustedes me contestan, el río Danubio. Entonces, si nosotros nos fijamos, son cuestiones importantes que debemos de manejar y debemos de conocer. Obviamente, son muchas más cosas las que deberíamos de conocer de Europa, pero por el tiempo nos vamos a enfocar en la geografía e hidrografía de Europa. Ustedes van a hacer una breve investigación de lo que yo les voy a pedir, una guía que ustedes tienen que investigar, obviamente todo referente a Europa, para que nos podamos quedar con lo más esencial y lo que debemos aprender. Ahora bien, si nos referimos a los lagos de Europa, obviamente tenemos que saber cuál es el lago más grande de Europa, cuál es el lago más profundo en este caso, cuál es el segundo más grande, porque es lo primordial que uno debe saber, ¿verdad? El lago Ladoga es el lago más grande de Europa, que quise ponerles la imagen que está en la presentación, es la imagen del lago Ladoga. Ese es el lago más grande de Europa. Por cierto, es muy hermoso, ¿verdad? El segundo lago más grande de Europa es el lago Onega. Es el segundo lago más grande. Cabe mencionar que en Europa hay más de 500,000 de lagos naturales, pero yo quise poner cuál es el primero y el segundo más grande de Europa. Y por supuesto el lago más profundo de Europa, que tiene una profundidad máxima de 500 metros, que es el que estoy señalando con el cursor, que tiene un nombre muy extravagante que no puedo pronunciar, es el lago más profundo de Europa. Entonces, si nos damos cuenta, Europa, aparte de ser un país rico en cultura, rico en historia, en personajes, tanto filósofos como pintores, científicos, aparte de ser la cuna del Renacimiento, también es un lago muy rico, un país muy rico en naturaleza, tiene mucho que ofrecer, y estos son los puntos más esenciales que debemos conocer de Europa, ¿verdad? Aparte de la investigación que le voy a dejar, que va a valer puntos, y que también esa investigación va a entrar en alguna prueba que vamos a hacer. Entonces hay que estar preparados. Cualquier duda o pregunta, no se olvide que siempre vamos a estar por las clases en vivo. Así que sin nada más que decir, nos vemos la próxima.